Muy buenas tardes, o muy buenos días, o muy buenas noches, dependiendo del lugar donde ustedes estén mirando este programa, El Revolcón Internacional, por su tercer canal. Antes que todo, tenemos que disculparnos que la emisión del sábado pasado, el día 2, no se efectuó, sino que salió el domingo en la noche. A veces algunos problemas de última hora, problemas técnicos, suceden. Por eso el programa no salió como debería como estamos ya acostumbrados en estos 6 programas que ya hemos realizado. Pero esto se va a solucionar. Entonces vamos a comenzar con el revolcón internacional. El primer tema que les voy a traer tiene que ver con Europa, particularmente con España. Pero esta situación que hay en España, que es la situación de la juventud, sus problemas sociales, económicos, no es solamente de este país. En Francia, por ejemplo, hay una gran pobreza que asciende día a día entre los jóvenes, particularmente de la clase media. Ya en la clase baja ya la pobreza es bastante, y al punto de que la prostitución ha aumentado entre los jóvenes hasta para poder estudiar, de hombres y mujeres. Y también tener que aceptar cualquier trabajo, algo que se ha venido aumentando después del COVID, o de la COVID, como se le quiera decir. Pues bien, para que nos cuente cómo ha sucedido o cómo está la situación de la juventud en España, vamos a hablar con Rocío Raya Galvín, desde Valencia, España, especialmente para el Revolcón Internacional. Rocío, adelante. Si hacen un cálculo rápido podrán ver que yo llegué a la mayoría de edad en el año 2009, que fue el año en el que la crisis económica mundial empezó a afectar de una forma desproporcionada a España y también a su mercado de trabajo. Muchos de los jóvenes de mi generación, que es llamada generación millennial, tuvimos que vivir como el mercado de trabajo nos expulsaba o directamente nunca nos dejaba entrar. De hecho, a partir del año 2009 el paro en España empezó a aumentar de una forma exagerada hasta llegar al 60% del paro juvenil en el año 2013. Actualmente sí que es verdad que el paro juvenil está muy por debajo del 60%, de hecho se encuentra en el 30%, pero el problema al que se sigue enfrentando la juventud española no es tanto el paro, sino la precariedad laboral que sigue estando. Sí que es verdad que en los últimos años se han tomado medidas para un poco intentar paliar esos efectos de la precariedad laboral, pero no podemos decir que haya desaparecido. Yo pertenezco a una generación en la que muchos hemos sido los primeros de nuestras familias en poder estudiar, siempre bajo la promesa de estudia y te irá bien en la vida, que es lo que nos decían nuestros padres y madres, nuestras familias. Y la realidad es que cuando estudiamos y cuando nos titulamos, luego la realidad nos chocó de frente. Como muchos otros jóvenes, yo por ejemplo tuve que estar casi 10 años enlazando trabajos precarios en el sector servicios antes de que se me diera mi primera oportunidad para aquello para lo que estudié. Y no quiero dejar de mencionar que yo me siento una persona y soy una persona privilegiada porque yo sí que pude estudiar en la universidad, cosa que a día de hoy no pueden hacer todavía muchos jóvenes de las clases trabajadoras en España, que no pueden acceder a la universidad. Como decía, la precariedad laboral, la flexibilidad en el mercado de trabajo y la, sobre todo, continua incertidumbre sobre el futuro es algo que ha marcado a mi generación. Incluso habiendo conseguido un trabajo de lo tuyo, como se dice aquí en España, o un trabajo a secas, cualquier trabajo, en muchas ocasiones el sueldo en España no alcanza para los bienes más básicos para una vida digna. Y esto me lleva a lo que yo considero que a día de hoy es el principal problema que tiene la juventud española, que es el acceso a la vivienda. El precio de la vivienda en España se ha disparado en los últimos años hasta el punto de que si la Unión Europea indica que no se debe gastar más de un 30% del salario al mes en la vivienda, en España en muchas ciudades la gente tiene que dedicar de media más del 50% de su salario a la vivienda. Por lo tanto, el mercado de la vivienda y los propietarios de las viviendas están especulando con un bien básico que debería estar asegurado a toda la ciudadanía, como indica nuestra Constitución.
No es de extrañar entonces que la edad media de emancipación en España se sitúe en los 31 años. Y eso que ni siquiera hemos mencionado la posibilidad de la compra de viviendas, porque eso sí que es algo completamente inaccesible para la gran mayoría de la juventud en España. Estamos hablando únicamente de la opción de alquilar las viviendas, es decir, no ser propietarios nunca de vivienda. Toda esta situación, incertidumbre, precariedad, imposibilidad de emancipación, tiene como resultado, entre otras cuestiones, por ejemplo, que el suicidio sea la principal causa de muerte de la juventud en España. Además, ante esta realidad no es de extrañar que haya aumentado la desafección política entre los jóvenes españoles, algo que por otro lado ha sabido aprovechar muy bien la ultraderecha en este país, que ha llegado fácilmente a los sectores más jóvenes. No me gustaría finalizar sin apuntar que, a pesar de todos los problemas mencionados y a pesar de que muchos llaman a la actual la generación de cristal, estamos ante una juventud comprometida con muchos valores con los que no estaban tan claramente comprometidas las generaciones anteriores. Se trata de una juventud para la que, por ejemplo, el feminismo o el ecologismo son por lo general principios incuestionables y asumen compromisos políticos en ese sentido. Es una juventud que tiene menos tabúes que las generaciones anteriores y que no se conforma fácilmente, por lo tanto. Bueno, gracias de nuevo y un saludo desde el Estado español. Antes de seguir, no se olviden de tocar la manito de me gusta, de ayudar a distribuir este programa, de dejar sus comentarios, de suscribirse. Y esto nos alienta a seguir adelante con este programa y con todas las emisiones del tercer canal. Pues bien, ahora, como siempre sucede con esta emisión, cambiamos de tema. Ahora vamos a Cuba, o más, vamos a Miami, donde está el centro de la oposición política y la contrarrevolución a la revolución cubana, que en la mayoría de casos es una oposición violenta que llama a acabar por todos los medios, particularmente medios violentos, con la revolución cubana. Por estos días se está preparando acciones, o están llamando a acciones contra la dirigencia de la revolución al interior de Cuba, llamando a salir a protestar, pero no solo salir a protestar, sino salir a protestar violentamente, a huelgas, no solamente a huelgas, sino también huelgas violentas. Eso está dentro, o se marca dentro de toda una escalada que está propiciando el gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Estado, y para eso tiene sus mercenarios en Miami, esos contrarrevolucionarios que son más que o son menos que mercenarios, porque además son pagados por el Departamento de Estado, pero también son apátridas, son personas que hasta piden que se invada su nación, caso único o casi único en este mundo, donde quieren que una nación o un poder como Estados Unidos invada una nación, y nosotros ya sabemos o conocemos lo que es que Estados Unidos invada una nación. Para esto vamos a tener entonces aquí a Maslenix Menéndez de Radio Miami Today, quien fue opositor a Fidel Castro, a la revolución cubana, y ahora continúa, pues está viviendo en Miami desde hace muchos años, pero que está de acuerdo con sostener la revolución, con sus críticas, lógicamente, como creo que las tiene hasta las mismas personas que viven al interior de Cuba, pero nos va a contar qué es lo que está pasando con esta contrarrevolución en Miami, con esas personas que están llamando a desestabilizar a la revolución cubana. Max, muchas gracias por participar y adelante, te escuchamos. Esto es un intento de los frustrados llamados opositores que viven acá en Miami, la ciudad del odio. Muchos de ellos que reciben dinero directo oficialmente del gobierno de Estados Unidos, como Orlando Boronato. Otros son los payasos de siempre. La diferencia está en que la antigua oposición, también pagada por Estados Unidos, por lo menos tenía el valor personal de desembarcar en Cuba, así fue la Brigada 2506, y otros que incursionaron en acciones bélicas. Estos son capitanes arañas
que pretenden que el pueblo de Cuba haga una demostración pública de oposición al gobierno revolucionario en momentos de una crisis económica intensa provocada precisamente por el bloqueo de Estados Unidos. Es un intento más de los tantos de decirle al mundo que en Cuba existe una oposición que por supuesto es fabricada, alentada, pagada, hay que decir la verdad, por un gobierno extranjero, los Estados Unidos. Yo creo que este intento de una huelga general en Cuba, convocada desde Miami, la ciudad del odio, por personas que tranquilamente desayunan en el Versalles y se dedican a sus actividades políticas precisamente pagadas por un gobierno extranjero. No creo que haya tontos en Cuba, tontos útiles, capaces de seguir estas consignas dadas desde afuera. Esto es un intento también por parte de alguna que otra agencia norteamericana de desviar la atención sobre el conflicto que ocurre en el Medio Oriente entre los palestinos y el Estado de Israel, donde Estados Unidos está jugando un papel que cuando fue mediador cambió de posición para convertirse en parte, apoyando lo que evidentemente es un genocidio contra el pueblo palestino de la zona de Gaza. Una especie de revuelta en Cuba tomaría posición en la prensa internacional, sobre todo la controlada por Estados Unidos. No hay que olvidar que también el conflicto de Ucrania y Rusia ha sido opacado por los problemas del Medio Oriente. Y ahora lo que pretenden estos elementos es servir de instrumento a una política de desarrollo del descrédito contra el gobierno cubano, que precisamente es un gobierno que tiene las características de reformas económicas para que los cubanos de alguna forma, pues tanto los de aquí como los de allá, se beneficien de estas aperturas. Pero aparte de eso, saber y confiar en que el pueblo de Cuba tendrá la suficiente sapiencia de entender que esto es una provocación más de las tantas que se hacen desde Miami, desde el cómodo Miami. Yo, por ejemplo, combatí al gobierno de Batista. Inclusive estuve en oposición al gobierno de Castro. Pero nunca se me ocurrió ni a mí ni a ninguna persona con vergüenza y dignidad empujar a otro. Empújate y no te des golpes. Es la consigna de estos supuestos opositores. La revolución cubana, esta que es continuidad, nunca pretendía mantener una confrontación con Estados Unidos. Yo estaba en Cuba, hablaba por radio, vivía aquella época. Fue el gobierno de Estados Unidos, inspirado en intereses económicos, los que empezaron a crear dificultades en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. A los que aspiraban a la revolución cubana eran de relaciones con todo el mundo. Con Israel había relaciones. Con la Unión Soviética había relaciones. Eso es falso, que la relación con la Unión Soviética comenzó con la revolución. Ya desde mucho antes había relaciones diplomáticas y comerciales entre Cuba y la Unión Soviética y el llamado campo socialista. Fue Estados Unidos quien buscó la confrontación desde el primer momento. Y hoy día, pues, el pueblo americano ha despertado y sabe perfectamente que Cuba es un país amigo del pueblo americano. Tan es así que en aquella tenue apertura del presidente Obama, que fueron miles de norteamericanos en los cruceros, en los aviones de compañías norteamericanas, que fueron allí y disfrutaron de la paz cubana. Se me olvidó decir que para esta entrevista con Max nos colaboró Carlos Rafael Diegues, directamente desde Miami, en especial para el Revolcón Internacional. Y ahora les traigo una sorpresa, algo inédito, de una entrevista que realicé hace pocos años al comandante Víctor Dreque. El comandante Víctor Dreque es el comandante de la Revolución Cubana y estuvo acompañando el Che
en el África. Él hizo parte de este grupo que vino a África a ayudar a liberar a los pueblos africanos del colonialismo, de esta lucha de Cuba contra los imperios que estaban apoderados en ese momento de varios países de África, que sin esta ayuda militar y política de Cuba, Sudáfrica todavía seguiría siendo el rey del apartheid en el mundo. Y es gracias a todo este trabajo militar, esta entrega militar de los cubanos, que Sudáfrica se liberó del apartheid, que al fin Nelson Mandela logró también conseguir su libertad algunos años después. Pero yo quiero que en esta ocasión Víctor Dreke nos cuente cómo fue su relación con el Che Guevara y también cómo fue el ambiente en estos viajes, en esta campaña militar y política junto al Che Guevara en Angola. Entonces, en especial para el Revolcón Internacional, este testimonio exclusivo. Ahí está con ustedes Víctor Dreke, el comandante Víctor Dreke. El Che era un compañero que realmente era muy exigente, era estudioso, pero además le gustaba que los compañeros que tuviesen más estudiaran. Entre las cosas que hacía, fuimos compañeros de distintos niveles y él impartía clases, no solamente clases militares, sino el capital. Ayer me acuerdo de tener capital y algún grupo de compañeros nuestros nos daba algunos temas del capital, conversábamos todas estas cuestiones. Era ejemplo, en realidad, era un hombre de carne y hueso igual que todo el mundo, no la fantasía que algunos quieren hacer. Tenía sus debilidades, sus errores, igual que lo tienen todos, pero estaba por encima de todo el resto de los compañeros nuestros que estábamos allí y de otros muchos más, por su actitud revolucionaria, por su actitud que él, si no había comida para todo el mundo, no comía. Cuando le decían vamos a buscar inyecciones para evitar la picadura de la serpiente, que como tú sabes es mortal, decía no, hay para todo el mundo, no hay para, entonces no hay para mí tampoco. Sí, actitudes reales. Y nosotros lo protegíamos, queríamos protegerlo y él se escapaba algunos momentos de los lugares que estaba para ir al frente de los lugares donde se estaba combatiendo. Nosotros estábamos totalmente en desacuerdo con eso porque podía perder la vida y eso, pero podía poner un castigo a un compañero por algo que hecho un compañero. Y después él mismo le llamaba la atención al compañero y evitaba decirle, nunca le decía una mala palabra al compañero. Él le llamaba la atención al compañero, pero si él se equivocaba y él se percataba que él había cometido un error, le decía después al compañero, excúsame que me equivoqué, tú tenías razón. Ahora, lo que tú no podías esperar de Che era que te pasara la mano y te dijera, niñito, pobrecito, verdad que fui injusto contigo, ¿no? Te decía, oye, me equivoqué, la razón la tenías tú. Ahí se acabó el tema. Si esperaba lo otro, no lo ibas a tener nunca. Además le gustaba que le dijeran la verdad. Tal cosa decía, pasó. Te perdiste, me perdí. Te apendejaste, me apendejé. Che. Ya, a él le gustaba eso, claro. Era así. Y quería mucho a Cuba y también hay que decirlo honestamente, quería mucho a Argentina. Porque Che va al Congo y va después a América, pero su corazón, su mente era pelear, combatir por la independencia, por la liberación de Argentina. De eso no hay ninguna duda. Y los compañeros que estábamos con él en el Congo y los que estuvieron con él también después en Bolivia, estábamos todos claros, por lo menos los que dirigíamos eso, estábamos claros de eso, que el final sería Argentina. Creo que había muchos más compañeros que podrían haberse escogido, pero bueno, nos tocó ser escogidos y por supuesto que estuvimos totalmente de acuerdo y tuvimos algo que no olvidaremos jamás, la confianza, la dirección de la revolución de acompañar a Che en su salida clandestina de Cuba el 1 de abril de 1965, el compañero Tamayo, papi, que después murió combatiendo junto a Che en Bolivia, y escogimos un grupo de compañeros fundamentalmente negros, no por un problema racial, sino por un problema coyuntural, ya que como ustedes conocen, los imperialistas llegaban a los pueblos de África y lo que iban allí a robar, a asesinar, y ellos veían
ligados al imperialismo, a los asesinatos, a las violaciones de sus mujeres, a las violaciones de sus costumbres, veían al blanco como blanco. Y Cuba, no conocían a Cuba con aquello. A Cuba lo conocían algunos dirigentes, pero la masa, los que combatían, no conocían a Cuba. Inclusive hay un momento en que nos dicen ellos, un grupo, cuando le enseñamos alguna foto ya de Fidel, sino que ese era Fidel, dice, es Fidel, y es blanco, es bueno y es blanco. Esa fue la primera expresión, porque han pasado más de 50 años. En aquel momento Cuba no se conocía en África, ni los cubanos en general conocíamos al continente africano. ¿Cómo se preparó la salida de ustedes? Bueno, primeramente se hizo un entrenamiento a la que fue la tropa. En el caso del Che, un entrenamiento a los 100 y tal compañeros que participamos. Y después pues fuimos saliendo clandestinamente por distintos lugares. Primero en salir fue el Che, Papi y yo fuimos los 3 primeros en salir, con un gran riesgo, porque el problema es que era necesario, indispensable que no se descubriera la salida del Che de Cuba. Tú te imaginas si descubren el Che, nos cogen presión, nos matan, desaparecen el Che y dice lo que estaban diciendo cuando el Che hacía tiempo que no aparecía, que Fidel y Raúl lo habían asesinado, que lo habían hecho esto, lo otro. Pero tú, si ellos llegan a coger al Che en este camino hacia clandestinamente, lo hubieran desaparecido totalmente, para siempre tener una bandera que el Che había sido asesinado criminalmente, etcétera, etcétera, como habían hecho con otros dirigentes nuestros que murieron, como el caso del comandante, que es muy querido por el pueblo de Cuba y muy querido por todos los revolucionarios, por el Che, el compañero comandante Camilo Cienfuegos. Entonces, todavía los imperialistas todavía mueven esas cuestiones. Y saben ellos que es mentira, pero hubiesen dicho, mira, el Che fue asesinado. Además lo dijeron. Lo que pasa es que después se desprestigiaron cuando vieron que el Che no estaba muerto y el Che estaba vivo. En el programa anterior yo les hice un breve repaso de cómo había nacido, cuál había sido la génesis de lo que hoy se conoce como golpes blandos. Y les ofrecí de hoy hablarles de Colombia y cómo Colombia, cuál es la base de lo que es Colombia hoy, su problemática interna, de este país que ha recibido el presidente Gustavo Petro, un país bastante plagado de violencia, aunque muchos no lo ven, pero si hay algo que tiene fama Colombia internacional es de su violencia. Somos sinónimos de violencia y sinónimos de cocaína. Eso es la imagen de Colombia en el exterior y donde la gran burguesía colombiana tiene mucho que ver porque lógicamente se ha amamantado de este narcotráfico y ha crecido al lado de la violencia. Entonces voy a comentarles algo de esto. La revolución bolchevique de 1917-18 en la Unión Soviética apenas acababa de terminar cuando ya en Colombia se hablaba de que los soviets estaban invadiendo a Colombia por las costas caribeñas. Para esto, con el apoyo de la Iglesia Católica y el apoyo de los medios de información de aquel entonces, los nacientes medios de información, comenzaron toda una campaña de que iba a llegar el comunismo, con el comunismo iban a acabar con toda la sociedad cristiana nuestra. Eso es un caso especial en Colombia. Yo he estado investigando y ningún otro país fue tan prematuro en esta mentalidad anticomunista. Y es tan así que en 1928 se da la ley de la defensa social, que se le adelantó en muchísimos años a el presidente Kennedy y su hermano Robert en crear la doctrina de la seguridad nacional. O sea, en 1928 ya el gobierno colombiano, el Estado colombiano, crea con esto de la ley de defensa social al enemigo interno. O sea, había que combatir a las huelgas que se comenzaban a dar en esos momentos en las plantaciones de banano, en las petroleras en Barranca Bermeja y en otras partes. Para eso se creó esta ley, para localizar a aquellos que perturbaban el orden público y señalarlos como enemigos de la paz y señalarlos como comunistas, aunque no existía el Partido Comunista todavía en esos momentos. Algo muy importante para la historia de Colombia fue la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que no participó.
bueno, al final, porque Colombia, en un momento, a comienzos de la Segunda Guerra Mundial, Colombia era un aliado de Alemania. Fue Estados Unidos que le obligó a voltearse. Pero en Colombia hasta ese momento existían muchos nazis, y creo que después siguieron ahí ocultos. En la oligarquía colombiana hay una mentalidad fascista y nazista increíble. Lo que pasa es que se ha ocultado muy bien, pero si vemos la historia, esto es lo que realmente ha sucedido en Colombia. Y en 1947, al fin de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos firma con Colombia el primer acuerdo militar que se da en todo el continente latinoamericano. Es Colombia que lo hace. Es por intercambio, Estados Unidos le daría armas, Colombia le facilitaría territorio para entrenamiento, para instalar bases o venir con sus tropas. Y también habría este intercambio militar. Les repito, era el primer intercambio militar firmado de Estados Unidos con un país latinoamericano. ¿Esto en qué terminó? Que Colombia en 1951 fuera a la guerra de Corea, el único país de América Latina que estuvo en la guerra de Corea apoyando a Estados Unidos, aunque decía que era una bandera de la ONU, pero realmente quien comandó, como en casi todas las batallas donde va, o todos los conflictos donde va la ONU, es Estados Unidos quien decide. Y Colombia estuvo ahí. Ahora, esto fue muy importante, esta guerra en Corea. Hasta el día de hoy, Corea, fue en 1951, ya estuvieron casi 2 años las tropas colombianas, ha sido fundamental para las tropas colombianas. ¿Por qué? Porque se formaron con una mentalidad de anticomunista, porque a Corea fueron a combatir al comunismo. No sabían lo que era, pero fueron a combatirlo. Y cuando regresaron, se encontraron con las guerrillas liberales en los llanos, que no eran comunistas, eran del Partido Liberal, y se usaron, pero ya venían con una gran experiencia militar, y estas tropas que venían de Corea, con esa mentalidad anticomunista, se encuentran también con unos campesinos por Marquetalia que pedían tierra, salud, educación. Y de eso hay una carta de quien era su dirigente en esos momentos, que era un señor de apellido Marulanda, o se le conocía como Marulanda, y un señor también Jacobo Arenas, que le enviaron una carta al presidente de Colombia diciéndole que no había necesidad de que una confrontación militar, que ellos eran unos campesinos, pero que querían eso. Pero les enviaron todos los oficiales, toda la tropa que venía de Corea, se la mandaron allá, y se hizo el primer gran ataque contrainsurgente en toda América Latina, que se lanzó contra esos campesinos en Marquetalia, y de ahí nació las FARC. Las FARC nunca pensó ser una guerrilla, nunca, y de eso hay muchos documentos. Fue este ataque que se da a estos campesinos dirigidos por Marulanda Vélez y Jacobo Arenas, lo que hacen hacer a las FARC. Pasó de ser un grupo de autodefensa campesina a ser la guerrilla que conocimos después durante tantos años, un aparato inmenso que copó toda gran parte de Colombia. Luego en 1959 se da la Revolución Cubana, ¿no? Bueno, sí, se da la Revolución Cubana, y Kennedy estaba seguro, o los Estados Unidos habían preparado a todo el ejército latinoamericano para enfrentar un enemigo externo, o sea, la Unión Soviética, el comunismo. Cuando se da la Revolución Cubana, Estados Unidos se da cuenta que el enemigo está adentro, que no había necesidad de la Unión Soviética ni de China para que los pueblos se levantaran en armas. Y entonces cambia totalmente el sistema de Estados Unidos, el sistema de defensa o el sistema de entrenamiento militar a todas las naciones de América Latina, la cuestión de Cuba, lógicamente, y se crea, que ya lo había mencionado al comienzo, la doctrina de la seguridad nacional, que fue escrita y redactada o encabezada, su redacción, por el hermano del presidente Kennedy, Robert. La doctrina de la seguridad nacional, como creo que lo explica en otros momentos, es que hay que acabar con el enemigo interno, y el enemigo interno es aquel que se oponga de cualquier manera al Estado, al sistema. O sea, un huelguista, hombre o mujer, puede que ser un enemigo y señalado por comunista, aunque no tengan idea de que es un comunista.
porque yo creo que esa hay una palabra que ha surtido efecto para perseguir a cualquier dirigente o cualquier luchador social, es señalarlo de comunista. Y para eso también estuvieron los grandes medios de comunicación, principalmente, y ya con historia, el periódico El Tiempo, también el periódico El Siglo, liberales y conservadores. Entonces, Colombia es el primer país, primero donde viene Kennedy a instaurar la doctrina de la seguridad nacional. Vino él directamente. Y es Colombia el primer país donde se instaura la doctrina de la seguridad nacional, además con una inteligencia tal, esto hay que reconocérselos, tristemente hay que reconocérselos, que es la burguesía colombiana donde se aplica, más en América Latina, sin necesidad de dictaduras, se aplica la doctrina de la seguridad nacional. En los demás países de América Latina, como Argentina, con la mayoría de países, lo que se instauran son dictaduras militares. En Colombia no hubo necesidad. No, las dictaduras se hicieron bajo la carátula de democracias. Pero los gobiernos de Colombia, desde el 60 hacia acá, fueron más implacables y han sido más implacables que cualquier dictadura en América Latina. Y para eso les doy un simple ejemplo. Que en 16 años, 16, 18 años de dictaduras en Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú. Sí. En 18 años, estas 6 naciones, estas 6 dictaduras, cometieron los crímenes, las detenciones, desapariciones que ha cometido desde los años 60 hasta el señor Duque, el presidente Duque, que todos estos presidentes han cometido en 4 años. Uribe ni se diga. Uribe ha sido ya lo sabemos, el peor criminal que ha tenido Colombia, el peor narcoparamilitar y asesino que ha tenido Colombia. Entonces, esto es terrible. Y con lo que pasa es que Colombia se ha escudado de que es una democracia. Pero la realidad es que Colombia no ha necesitado de dictaduras para ejercer una dictadura y un terror de Estado tremendo. Entonces, con la doctrina de la seguridad nacional, se perfecciona algo que ya en Colombia se estaba dando, que era la relación cívico-militar. En Colombia ya se estaba dando eso, pero ya con Kennedy, con la doctrina de la seguridad nacional, esto se establece y se perfecciona, que es la unión cívico-militar, es la base del paramilitarismo, que en Colombia se volvería el narco-paramilitarismo. Es esto, en resumidas cuentas, la base de este sistema que existe en Colombia, el cual ha tenido que enfrentar y está enfrentando el presidente Petro. Además, no se olviden, porque no se puede olvidar, el papel fundamental para que se instaure ese sistema de represión y de terror que ha existido en Colombia han sido los medios de comunicación. Los dije, El Tiempo, el periódico El Siglo y luego los medios que ustedes ya conocen, hasta llegar a este panfleto que alguien decía por ahí que es una revista pornopolítica que se llama la revista Semana. Medios que son responsables de miles y miles de muertos en Colombia por señalar a las personas, por señalar huelgas, por señalar movimientos sociales como comunistas o aliadas de las guerrillas. Eso es todo por esta ocasión, este breve recuento histórico para que no se nos olvide de dónde vienen los problemas que tiene Colombia en el día de hoy, los problemas que el presidente Petro está teniendo que enfrentar y que difícilmente va a poder acabar con la mentalidad que todavía tienen y porque está todavía formada y se siguen formando todos los militares colombianos en la doctrina de la seguridad nacional y por ser el principal aliado en América Latina del ejército de Estados Unidos y del gobierno de Estados Unidos. No es más por esta ocasión. No se olviden, les repito, de tocar la manito de me gusta, de suscribirse, de dejar sus opiniones y de ayudar a distribuir este programa, El Reventón Internacional. También los invito a que miren los diferentes programas que tiene su tercer canal. Hasta la próxima y que estén ustedes muy bien. Apoya el trabajo periodístico del tercer canal. Ingresa a la app o a www.nequi.com. En la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata
o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Ingresa a la aplicación o a la página web de DaviPlata. Dale clic a la opción pasar plata. Elige la opción a otro DaviPlata, llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Continúa los pasos y confirma tu aporte y listo. Juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz.